que eran discípulos de Juan el Bautista, pero luego se convirtieron en discípulos de Jesús. No sé si lo tiene ahí. ¿O es Juan capítulo 3? ¿Es 3? Porque el 4, no sé si me prestó una Biblia Juan Carlito, pero ¿tiene corrida los capítulos esta Biblia, no? Pero ese que siguió a Jesús no se quedó simplemente con Jesús, sino que ese fue y llamó a su hermano. ¿Cómo se llama el hermano? Simón, y le pusieron. O sea que a través de Juan llegó Pedro, pero gracias a Andrés, su hermano. Entonces, la conexión es que muchas personas, ¿cierto?, pueden conocer a Cristo a través de ti. Pero primero tú tienes que conectar a otro con Cristo. Y ese va a llevar a otro a Cristo. Y ese va a seguir la cadena para que muchos conozcan a Jesús. Por eso le dije, una conexión divina es algo natural, sobrenaturalmente. Donde una persona conecta a otros con Dios. Juan el Bautista era también, podríamos decirlo, un maestro. Él enseñaba, tenía sus seguidores, tenía sus discípulos. Pero cuando vio a Jesús, él reconoció que era él el que era de venir después de él. Jesucristo, el Cordero de Dios. Y no se quedó con todos sus seguidores, sino que apuntó y dijo, a ese ahora tenemos que seguir. A otro, y van a haber 10, porque simplemente tú a uno le hablaste. Juan el Bautista fue uno capaz de mostrar a Cristo. Y dice que la misión de él era preparar el camino. Entonces, primero, mostrar a Cristo. Número 2, Juan el Bautista nos enseña que hay que preparar el camino para el Señor. Entonces le hago una pregunta. ¿Cuántos aquí quieren que su familia llegue a Cristo? ¿Sabe qué tiene que hacer usted? Preparar el camino al Señor. Porque si ven en mí, yo quiero que mi familia se convierta, pero si ven en mí una mala actitud, aleluya, si ven en mí una mala acción, hoy día que cuando decimos que somos cristianos, hermanos, todos nos van a apuntar, todos van a estar mirándonos. Tienes que preparar el camino para tu familia. Que vean en ti algo diferente, hermano. Algo especial, una palabra diferente. Hoy día soy cristiano y mi forma de hablar es diferente. Mi forma de mirar la vida es diferente. Mis acciones son diferentes. Juan el Bautista, la conexión Juan el Bautista es uno que muestra a Cristo, pero segundo, prepara el camino a Cristo. Él venía preparando el camino, dice que para preparar al pueblo, un pueblo bien dispuesto. Y por eso que él lo que hacía era bautizar, ¿cierto? Era llamar a la gente al arrepentimiento. Para poder mostrar a Cristo, primero tú tienes que preparar el camino a Cristo. Hablarles del Señor, pero ciertamente tu vida tiene que ser diferente. Tiene que mostrar a Cristo. Juan el Bautista era uno diferente al pueblo. Él se vestía de manera diferente. No sé si alguien se acuerda cómo se vestía Juan el Bautista. Piel, ¿cierto?, de camello, tenía un cinto, comía miel, comía langostas. Hizo algo profético, porque la langosta es lo que se come el fruto. Entonces él tenía la unción, ¿cierto?, para matar lo que se come el fruto. Era alguien fructífero, bendecido. ¿Usted quiere que su familia se convierta al Señor? ¿Su esposo venga a Cristo? ¿Su esposa venga a Cristo? ¿Sus hijos vengan a Cristo? Usted tiene que preparar el camino al Señor. ¿Qué significa preparar el camino? Yo empiezo a ser diferente. Mis acciones, una vez que yo conozca a Cristo, empieza Dios a cambiarme a mí. Porque hay gente que es muy legalista y quiere que todos cambien, menos Él. ¿Sí o no? Todos tienen que arrepentirse, pero Él no se arrepiente. Yo me voy a arrepentir primero. Yo voy a pedir perdón primero. Yo voy a mostrar una actitud primero diferente. Y de esa manera toda mi casa va a ser preparada para recibir a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Prepara el camino. Entonces, número 1, Juan el Bautista mostró a Cristo. Número 2, preparó el camino para el Señor. Número 3, algo que fue tremendo, hermanos, que Juan el Bautista no se quedó con la gloria. Él tenía discípulos, tenía gente que lo seguía, pero cuando llegó su momento, él tenía que menguar para que Cristo sea levantado. Y había uno ahí que tenía la oreja larga, ¿cierto? Un burrito que llevó a Cristo y todo el que era para él.
¿cierto? Dice que en Jerusalén recibieron a Cristo con palma ahí, con palmeras, ¿cierto? Con hojas de palmera. Hosana cantaban y toda la gente recibiendo. Y el burrito a lo mejor habrá pensado, mira, me tiran, hasta los mantos tiraban para que el burro pisara. Y no era nada el burro, pues, hermano, sino que era el que iba sobre el burro. No se trata de usted, se trata de el que va en usted. Juan el Bautista nos habla de uno que cuando llegó su momento tuvo que menguar. Es como la luna, no voy a caerme, hermano, la luna y el sol. Porque el sol tiene luz propia, pero la luna tiene luz propia. Pero ¿y cómo la noche alumbra? Se ve brillante. Porque es un reflejo. Usted tiene que ser no Cristo, sino un reflejo de Cristo. Cuando entonces lo vean a usted, usted diga, no soy yo, y muestra a Cristo. No se quede con la gloria. Una de las cosas que Juan el Bautista nos muestra es, número 1, conectó con Jesucristo. He ahí el Cordero de Dios. Número 2, preparó el camino. ¿Quiere que su familia llegue a Cristo? Prepare el camino. Ore por ellos. Cambie su actitud. Y aquí me acuerdo de una historia, decía que una hermana, ¿cierto? Una persona ya adulta, una hermana se convirtió a Cristo y empezó a ir a la iglesia, iba a la iglesia y tenía problemas con su esposo. ¿Por qué? Porque el esposo obviamente no era cristiano y el esposo, por ejemplo, quería salir. El día domingo quería salir de vacaciones, quería ir a salir a la playa, no sé. Entonces ella se levantaba muy temprano y se vestía para ir a la iglesia y él se levantaba para ir a la playa. Entonces habló con el pastor, ¿y qué hacemos, pastor? Y el pastor, ¿sabe qué le dijo? No venga a la iglesia. Prueba un mes, no ven a la iglesia un mes o 2 meses, sal con tu esposo. Aleluya. Algunos van a desaparecer, a lo mejor el pastor, ¿y qué le pasó? No, que usted le dijo eso, pastor. Pero lo que pasa es que esta mujer empezó y dice que el domingo siguiente se levantó temprano, ¿cierto? Y el esposo ya estaba preparado para pelear el esposo. Lo que nunca pasa eso, pero estaba ahí preparándose para pelear con ella porque tú te vas a la iglesia y yo me voy. Y resulta que no, pues ella se vistió para ir a la playa. Y el esposo, pero, ¿qué te pasó? ¿No vas a ir a la iglesia? No, voy a ir contigo, vamos a la playa. Entonces, bueno, y fueron a la playa. Domingo siguiente, ¿qué pasó? Se levantó temprano ella, él se levanta, ¿cierto? Y él dice, no, hoy día sí que vaya a ir. Y resulta que nuevamente ella se prepara. ¿Dónde vamos a ir ahora? Le dice a él. Y salieron quizá a otro lugar. Y así estuvo, hasta que ya el marido dice, se levantó temprano ella y le pregunta, ¿dónde vamos a ir? Y él dice, no, anda a la iglesia. Porque no es justo que vayas todos los días conmigo cuando yo quiero salir. No, anda a la iglesia. Yo te voy a ir a buscar después. Dice. Y resulta que ella vino a la iglesia y todavía estando en el mensaje, llegó su esposo a buscarla. Él pasó, escuchó la palabra y se recibió a Cristo y se convirtió. Y nunca más se levantó ella para venir sola, sino que el esposo empezó a ir con ella a la iglesia. Porque también uno tiene que preparar el camino. Usted, mujer, tiene que ser sabia. Y usted, marido, tiene que ser sabio. Los padres tenemos que preparar entonces el camino para nuestros hijos. No ir al choque con ellos, sino que usar de sabiduría. Y este Juan el Bautista, número 1, habló de Cristo, pero número 2, preparó el camino para Cristo. Y número 3, en el momento en que Cristo apareció, él se hizo a un lado. Deje que Cristo haga la obra. Algo que debemos aprender entonces es que Cristo es el que toca el corazón. Den un aplauso al Señor, amén. Número 2, Felipe, avancemos. Felipe va por Natanael. Y en el mismo Juan, capítulo 1, ahora seguimos la historia porque me voy a enfocar mucho acá. Juan está lleno, el libro de Juan, San Juan está lleno de encuentros con Dios y encuentros, conexiones divinas, sobrenaturales, momentos naturales que se convirtieron en sobrenaturales. Algo tan simple quizás como ir a buscar agua a un pozo resultó en la salvación de una mujer y de toda una ciudad. Pero ya vamos a ir ahí, primero vamos acá. Felipe, Juan capítulo 1, versículo 43, no sé si tiene la Biblia. Si no tiene la Biblia, acérquese a un cristiano, lo más seguro que la tenga, aleluya. Al día siguiente Jesús decidió ir a la región de Galilea y dice que encontró a Felipe y le dijo, sígueme. Jesús le habló a Felipe y le dijo, sígueme. Este Felipe era del pueblo de Bethsaida. Mire, él estaba en Galilea, ¿cierto? Pero había uno que, es como que
vamos a Santiago, pero encontramos uno que era de Limache. Andaba fuera de su ciudad. Pero le habló y le dijo Jesús, sígueme. Pero cuando estaba ahí, Felipe, ¿cierto? Cuando llegó a su casa, no se quedó ahí nomás. Felipe, verso 45, fue a buscar a Natanael y le dijo, hemos encontrado a aquel de quien está escrito, de quien escribió Moisés los libros de la ley y de quien también escribieron los profetas. Es Jesús, el hijo de José, el de Nazaret. Y dijo Natanael, ¿acaso de Quillota saldrá algo bueno? Le hablaron, le dijeron, ¿cierto? Natanael dice que era y vamos a ir viendo el perfil de Natanael como la frase que puse, un verdadero israelita. Pero para que llegara este Natanael, Jesús habló a Felipe. Natanael dice, ¿saldrá algo bueno de allá? Felipe le contestó, ven y compruébalo. Cuando Jesús vio acercarse a Natanael, estamos en el verso 47, le dijo, y dice, mire, Jesús dando testimonio, aquí viene un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Natanael le preguntó, ¿cómo es que me conoces? Jesús le respondió, te vi antes que Felipe te llamara cuando estabas bajo la higuera. Tremendo. Uno que conecta a otros. Uno que trae a otros. Por eso le decía, este mensaje se llama Conexiones Divinas. Y me hizo mucho sentido, por ejemplo, con la próxima semana, Por Amor a Ti. Pastor, ¿a quién voy a invitar? ¿Cómo no va a conocer a un Felipe? ¿Cómo no va a conocer a un Natanael? A alguien que necesite de Dios. Natanael era un religioso. ¿Va para la foto? Que siempre pone cualquier cara, pues hermano. Natanael era un religioso. Dice que Natanael se ponía bajo la higuera. Y eso es un contexto muy israelita, porque los israelitas cuando estudiaban, dice la cultura de ellos que se ponían bajo la higuera a leer la Torá. Y ahí estudiaban. Se ríe usted. Y ahí estudiaban y se preparaban. Entonces, Natanael dice que esperaban al Mesías. Pero yo imagino a Jesús yendo a hablar directamente con Natanael. A lo mejor Natanael, como lo miró en menos cuando supo que era de Nazaret, dice que lo miró en menos. ¿Sí o no? ¿Se imagina a Jesús directamente a Natanael? A lo mejor Natanael no lo era, en chileno, no lo pesca. Por eso es que llamó a uno a una conexión llamada Felipe. Y Felipe sí conocía a Natanael. Hay gente que está llamada por Dios, pero a lo mejor usted todavía no lo conecta con Él. A lo mejor Dios te llama como un Felipe. No para que te quedes, porque a lo mejor usted aquí está gordito. Ay, no se toque, no, si no es de eso así, sino que espiritualmente. Usted recibe palabra y dice, qué tremendo, y se goza cada domingo, cada martes, cada discipulado de la palabra de Dios. Pero le pregunto, ¿y a quién le está dando lo que recibe? ¿A quién le está entregando lo que usted recibe? De gracia recibimos, de gracia damos. ¿A quién le está compartiendo de Jesús? Qué rico recibir una palabra, pero no es para que se la quede, sino que es para que sea como Felipe. Jesús le habló a Felipe, pero Felipe estaba tan contento, tan gozoso con lo que había recibido que no se quedó con ello. Fue y lo compartió. Fue y le habló al otro, fue y le habló a este Natanael. Y qué lindo, hermano, un verdadero israelita. Felipe conoce a Jesús, pero él lleva a su amigo a Cristo. ¿Cuántos amigos tuyos necesitan de Jesús? ¿Tiene usted un amigo que necesita de Cristo? Háblele de Dios. Háblele de Jesús. Gracias por su amén, hermano. Lo más probable es que ellos desconfíen, porque Natanael desconfía. Como mucho hoy día usted le habla de Dios, le habla de Cristo y dice, son todos chantas. Yo cuando cuento que soy pastor me dicen, pastor. De lo bueno, de lo malo. La gente desconfía, la gente hoy día no cree en nada. O a lo mejor cree en nada o le cree a todo, por hermano. Hay que prender incienso, prende incienso. ¿Cierto? Hay que tirar la carta, tira la carta. La gente hace de todo.
¿Por qué? Porque están buscando a Dios, pero necesitan a un Felipe, necesitan a uno que sea una conexión divina. Y por eso Dios te conecta, por eso Dios te envía, por eso Dios te da una palabra, hermano, cada día. Por eso Dios te llama. Le dijo Jesús, sígueme a Felipe. Y Felipe inmediatamente activó. ¿Cuántas veces Dios nos ha enviado, te ha llamado, ha puesto a una persona en tu corazón, ha puesto una palabra en tu corazón y en vez de accionar, no hemos quedado ahí con esa palabra? Creyendo, ¿será de Dios? No, si es mi mente. En mi mente. Muchas veces Dios, el Espíritu Santo, hablando a tu corazón, movilizándote. Háblale a Natanael. Háblale a Natanael. Figurativamente, ¿no? Háblale a háblale a tu vecina, háblale a tu vecino. Háblale. Dile que conoces a Jesús. Felipe le dijo esto, hemos encontrado al Mesías. Yo he encontrado, es como que le dijera, yo encontré lo que estaba buscando. Yo encontré aquel que yo estaba esperando, encontré aquel que cambió mi vida, aquel que transformó mi corazón. Si no hay testimonio más grande, hermano, que decir lo que Dios ha hecho contigo. No hay mensaje que puedan refutar, sino lo que Dios hizo en ti. El milagro, la sanidad, la transformación, lo que Dios hizo en tu vida. ¿Con cuánto Dios ha hecho cosas en su vida? Habla, cuenta cuán grandes cosas ha hecho contigo el Señor. Natanael desconfía, pero se acerca a Dios. Eso es lo maravilloso. El próximo domingo, trae a una persona a Cristo. Y deja que el Señor abra su vida. Porque Natanael quizá iba con todas las dudas, con toda la desconfianza. Pero lo ve Jesús. Y resulta que Jesús lo conocía. Así como te conoce a ti. Qué tremendo. Pongámoslo en lo positivo. Veámoslo desde el punto de vista positivo. Dice, Jesús le dijo, cuando estaba en la higuera te vi. Y a lo mejor Natanael estaba orando y diciendo, ¿cuándo será el día, Señor? ¿Cuándo será el día, Señor, en que mi vida va a ser cambiada? A lo mejor Natanael oraba y decía, Señor, mira mi situación. ¿Cuándo? Clamaba a Dios. Y resulta que decía, a lo mejor habrá dicho, yo te pido, la última vez que voy a orar, Señor, dame una señal. Y resulta que Jesús le dice, yo te vi en la higuera. Yo escuché tu oración. Yo atendí tu clamor. Yo te escuché. Y por eso Natanael queda impactado e inmediatamente cree en Jesús. Veámoslo desde el punto de vista negativo. ¿Qué habrá estado haciendo Natanael en la higuera, hermano? A lo mejor estaba bajo la higuera y estaba haciendo algo malo. Y Jesús le dice, cuando estaba en la higuera te vi. Pero sea como sea, yo le quiero decir que Dios te conoce. Cuando tú estabas en cualquier circunstancia, ya sea bueno o malo, Dios te vio. Gracias por su amén. Dios te vio. Y Él te dice, yo te vi y yo escuché tu oración y yo oí tu clamor. Y algo tremendo que sigue en el relato, Natanael queda sorprendido por lo que él hizo. Natanael, el verso 48, ¿cómo es que me conoces? Jesús le respondió, te vi antes que Felipe te llamara cuando estaba bajo la higuera. Natanael le dijo, mire, maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Simplemente con eso creyó en Jesús. Hermano, traiga gente a Cristo, déjese utilizar por el Señor y Dios le va a dar palabra de ciencia. Esto fue una palabra de ciencia, es decir, de conocimiento, cosas que tú no podrías conocer, pero que Dios te la muestra. Yo te vi orando anoche, tú dijiste esto y esto, y la gente, ¡wow! Yo pido al Señor sobre tu vida palabra de ciencia. Que Dios te muestre, hermano, esto va a ser para bien y va a ser porque Dios te va a mostrar el corazón de las personas. No, si yo te amo y tú vas a estar viendo en el corazón, no me ama en realidad. Porque tú vas a conocer el corazón. Natanael se sorprende. Tú eres el Hijo de Dios y cree en Él. Pero le dice el versículo 50. Jesús le contestó, ¿me crees solamente porque te he dicho que te vi debajo de la higuera? Levante su mano. Pues vas a ver cosas más grandes que estas. Cosas más grandes que estas. Les aseguro, dijo Jesús, que ustedes verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre.
pero restó un Felipe. Yo le pregunto, ¿dónde estaba Felipe en toda esta gloria? No aparece. Lo único que hace es llevar a Natanael. Dios busca gente que sea así. NN, que no le guste aparecer, que no le guste estar en la tarima y que salir de la foto, sino que lo que le guste es que una vida sea cambiada, que una vida sea transformada. Es ser parte de un milagro de Dios. Quizá en tu vida quizá muchas veces Dios ha querido usarte o te ha usado de esa manera para que otros lleguen a Cristo, para que otros vean la gloria de Dios. Sé parte de la cadena de milagros de Dios, sé parte de la cadena de las conexiones divinas. A través de ti llegará otro. Hermano David, mire, acérquese a mí. Entonces Dios quería hacer un milagro en la vida de la hermana Mercedes. Hace hermana Mercedes. Pero la hermana Mercedes, póngase más o menos ahí no, ahí. Pero yo para llegar a la hermana Mercedes no podía. Porque no me conoce o yo no la conocía. Pero ¿qué hace Dios? Antes de ti, un poquito más allá. Antes de eso, la hermana Carol. Dios llama a la hermana Carol. La peluquera. Pero a través de ella llega su esposo. Ponga la mano en el hombro de él. Y ellos empiezan a venir. Y podríamos traer a todos los hijos acá, pero están en la clase. Y llega toda su familia. Y resulta que un día nuestra hermana Mercedes tenía una necesidad y Dios quería hacer un milagro en ella. Entonces David la trajo. Y Dios hizo el milagro en ella. Y uno, ¿qué fue? El canal simplemente. Porque Dios, hermana Mercedes, quería hacer un milagro en su vida. Y lo va a seguir haciendo contigo, con su familia, con sus hijos, con sus nietos, con todos nosotros. Y de un aplauso al Señor. Es una cadena. Toma ese asiento, por favor. Sé parte del milagro de Dios. Sea un Felipe, hermano, sea un Felipe. Uno que trae. Tú vas a traer a otros. Ese va a tocar a su hijo, su hermano, no sé. Pero en el otro, Natanael va a ver el cielo abierto, ángeles venir y bajar. Y así sobre su vida. De un aplauso al Señor otra vez. No sé si ahora sí nos estamos entendiendo. Número 3. Ahora sí, capítulo 4. Juan capítulo 4. Versículo 1, y aquí hay varios versículos, pero vamos a ir viendo detalles más que nada en toda esta historia. Versículo 4, versículo 1, y aquí la frase que me gustó, que es maravillosa, hermano. Le era necesario pasar por Samaria. Le era necesario pasar por Samaria. Versículo 1, capítulo 4, Juan. Los fariseos se enteraron de que Jesús hacía más discípulos y bautizaba más que Juan. Aunque en realidad no era Jesús el que bautizaba, sino sus discípulos. Verso 3, cuando Jesús lo supo, salió de Judea para volver a Galilea. Verso 4 dice que le era necesario pasar por Samaria. Y antes de seguir, yo le voy a dar un contexto. Resulta que esta historia se remonta a la división de las 12 tribus de Israel. En donde cuando Salomón, ¿cierto?, tenía a todo el pueblo después de Judá, después de Israel, ¿cierto?, que había gobernado, David que había gobernado Israel, viene Salomón que gobierna Israel, pero luego de Salomón, en sus hijos, o en su hijo, no me acuerdo si era Roboam, el hijo de Salomón, o Jeroboam, Roboam parece. La cosa es que se divide el reino. Y quedan por un lado Israel, que sería el reino del norte, con 10 tribus, y queda Judá, que queda solito con una parte de Benjamín, Judá, el reino del sur, y se divide, y de ahí de toda la historia Israel estuvo dividido, hasta que después al final estas 10 tribus del norte desaparecieron y solo quedó Judá. Por eso que a los israelitas les decimos judíos, porque fue el reino de Judá el que permaneció. En el contexto histórico, entonces, los judíos que eran de línea israelita pura no se mezclaban con los de Samaria, que era del reino del norte, que había sido invadido por los, creo que eran asirios. Y al final ellos no eran puros de sangre, sino que eran como mestizos, judíos, por así decirlo, israelitas mestizos. Y había una rivalidad. Y cuando un judío tenía que bajar a Galilea, porque él estaba, ¿dónde dijo que estaba? Dice la palabra que estaba en
en Judea y tenía que volver a Galilea. Es como que usted piense que estamos en Quillota y tiene que ir a Calera. ¿Por dónde debe pasar? Por la cruz. Pero los judíos, como ellos tenían rivalidad con Samaria, con los samaritanos, se daban una vuelta más larga. En vez de pasar por la cruz, se iban, digámoslo en nuestros términos, por el camino, por la carretera, por el internacional. Entonces, todos los judíos que estaban en Judea y querían bajar a Galilea, no pasaban por territorio samaritano, porque era impuro, porque, no sé, tenían enemistad. Pero dice que Jesús le era necesario pasar por Samaria. Entonces, esto me lleva a pensar que hay cosas que a veces nosotros hacemos y decimos, no, yo no voy a pasar por ahí, yo no voy a ir. Póngalo usted, hay que entrar a una población de noche que es media peligrosa. No pasemos por aquí, si no. Pero resulta que para Jesús le es necesario que usted pase por ahí. No para que lo asalten. O quizás sí, le va a salir a alguien y le va a decir una moneda. Pero quizás ese usted le va a hablar. Entonces, viendo el contexto, ya estamos en el contexto, Jesús dice que le era necesario pasar por Samaria. Mientras todos los demás se daban la vuelta larga, Jesús dijo, yo voy a entrar a territorio enemigo, por así decirlo, para un judío, por donde no se metían. Y dice que en su viaje tenía que pasar por la región de Samaria y llegó a un pueblo de Samaria que se llamaba Sicar, cerca de un terreno donde Jacob había dejado herencia a José, y ahí estaba el pozo de Jacob. Llegó Jesús al pozo de Jacob y dice que estaba cansado y se sentó ahí, y era como la hora sexta, dice la Reina Valera. En realidad eran como en nuestro horario las 12 del día, el mediodía. Imagínense, mediodía, era el desierto. ¿Cómo estaba? Pleno calor. Y llegó una mujer a ese lugar. ¿Cómo conocemos cómo se llama esa mujer? No se llama, no sale el nombre, solo dice la mujer samaritana. Jesús le era necesario pasar a Samaria por una mujer. A veces hay cosas que tú es necesario que las vivas por alguien que necesita de Cristo. ¿Por qué llegué al hospital? Por uno que necesita de Cristo. ¿Por qué quedó en pana el bus? Por alguien que necesita de Cristo. ¿Por qué me pasó esta situación? Porque es necesario. Y una mujer necesitaba de Jesús. ¿Me dice amén? Y esta mujer tenía todo un historial de fracasos, todo un historial de pérdidas, todo un historial de amores frustrados. Y era tanto que ella iba, no cuando iban todas las mujeres, porque si van a ir a sacar agua del pozo, póngale usted, hermana, si usted tiene que cocinar, tiene que hacer cierto desayuno, almuerzo, ¿a qué hora va a ir a sacar agua del pozo? Temprano. Todas las mujeres, la costumbre era ir temprano en la mañana a buscar agua del pozo. No abrían la llave, no tenían agua potable, no piense que abría la llave. El pozo era lo que daba sustento, entonces todos iban en la mañana, pero esta mujer iba cuando nadie iba, a las 12 del día. Por eso le digo yo, hay conexiones divinas, hay cosas que son naturales, pero son sobrenaturales. Que tú vas a llegar, que tú te vas a encontrar, que tú vas a decir, ¿por qué estoy aquí? No es por qué, sino es ¿para qué? Bendito sea el Señor. Y aparece esta mujer, y Jesús, frente a todo lo cultural, va más allá, porque lo cultural era que judíos y samaritanos no se entendían. Peor aún, ella era mujer y él era hombre. Y le pide, mujer, dame de beber. Y esta mujer queda impactada. ¿Cómo tú, primero siendo judío, me pides a mí? Menos como hombre, porque en ese tiempo estaba tan así separada que los hombres no podían hablarle en público a la mujer, a una mujer extraña menos. Pero Jesús veía que le era necesario ir a Samaria. Y era necesario romper cosas estructurales. Era a veces, ¿cómo se llama? Paradigmas. Ir más allá, porque él veía la necesidad de ir a Samaria, era la necesidad del corazón de esta mujer. ¿Me sigue? No era en sí pasar por Samaria por pasar, sino que era que Jesús estaba viendo la necesidad del corazón de esta mujer.
Una conexión divina. Qué tremendo es cuando Dios te ocupa para poder suplir la necesidad del corazón de una persona. Alguien necesita una oración y Dios te conecta, te lleva por lugares que tú no habías pensado ir, pero te pone en el lugar menos indicado para poder hablarle a alguien, predicarle a alguien, hablarle de Cristo. Sea una conexión divina, hermano. Dile, Señor, úsame. Yo quiero conectar a otros contigo. Ir más allá, porque Jesús fue más allá de lo cultural, del paradigma, y Él habló, y esta mujer comienza a hablarle. Señor, le dice Él, dame de beber. Y Él le dice, ¿cómo que tú siendo judío me pides a mí que soy samaritana? Y Jesús le dice, hermano, y Jesús le da vuelta inmediatamente la conversación. Si supieras lo que Dios da y quién es el que te está pidiendo, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Señor, le dice, ni siquiera tiene con qué sacar el agua y el pozo es hondo. ¿De dónde me vas a dar agua viva? Y ella habla, nuestro antepasado Jacob nos dejó este pozo del que él mismo bebía y del que bebían también sus hijos y sus animales. ¿Acaso eres tú más que él? Jesús le respondió, todo lo que beben de esta agua volverán a tener sed. Pero el que bebe del agua que yo le daré nunca volverá a tener sed, porque el agua que yo le daré se convertirá en él manantial, una fuente de agua que salta para vida eterna. La necesidad de ir a Samaria era la necesidad que había en el corazón de esta mujer. ¿Y la necesidad cuál era? Agua de vida. Bendito sea el nombre del Señor. A veces nosotros damos a la gente y le damos religión, hermano. Y le damos, voy a decirle a mi pastor que ore por ti. O mira, tú haz esto. Pero lo que necesitamos dar es agua. ¿Cuánto ha recibido agua del Señor? ¿Ha recibido agua de vida? Entonces usted es una fuente. ¿Se da cuenta? ¿Para qué es una fuente? ¿Para qué sirve una fuente? Para dar agua. Y esta mujer necesitaba esa fuente, necesitaba beber agua. Y él le dice, si tú bebieres, tú serás una fuente. Señor, dame de esa agua para que no vuelva yo a tener sed, ni tenga que venir aquí a sacar agua. Y Jesús empieza a ministrarla. Es como que Jesús mete el dedo en la llaga. Jesús le habla donde le dolía. Porque es lindo recibir de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios te ama como eres. ¿Cuántos dicen amén? Una vez el Señor me dijo, Dios nos ama como somos, pero como nos ama no nos va a dejar como somos. Dios te ama como eres, pero como te ama no te va a dejar como eres. Dios bendiga a Ezequiel, mire, Dios le bendiga. Ahora. También es un milagro del Señor. Él tenía un tumor, ya no lo tiene. Eso que está haciendo le dijeron los médicos que no lo iba a poder hacer. No iba a poder caminar. Y ahí anda caminando. De un aplauso al Señor por eso, hermano. Bendito sea el Señor. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¿Qué le está diciendo? Entonces, se me fue lo que le está diciendo. Muchas veces la gente necesita agua. Y usted es fuente. Pero estamos desconectados. Somos un grifo, hermano. Pero a veces sin agua. Entonces a veces la gente necesita y uno le va a dar, pero no tiene. Por eso tenemos que ir a beber de Cristo. Y mantenernos conectados a la fuente. ¿De dónde saca el agua la fuente? De las napas subterráneas, que no se ven. Por eso que lo que se ve viene de lo que no se ve. La búsqueda, en privado, en tu corazón, la necesidad, tú la suples en ti y Dios te ocupa para suplir la necesidad de otros. Y Dios, hermano, le empieza a hablar y esta mujer quiere recibir y mire, obviamente la quiere fácil. Dame agua y así no vengo más aquí. Llama a tu marido, el dedo en la llaga, pero es porque él la está ministrando. Ella tenía una necesidad y trataba, escúcheme bien, de suplir esa necesidad con amor del hombre.
Por eso tuvo su primer, a lo mejor, pareja, matrimonio, no sé, fracasó. Después, el segundo, fracasó. Después, el tercero, volvió a fracasar. 5 maridos había tenido. Y ahora estaba en un sexto. Y tampoco era su marido. Porque la necesidad del corazón, hermano, no la satisface. Si primero no está Dios, ningún hombre. Yo le decía el domingo pasado, ¿cierto? Si no está Dios en el corazón de una persona, ningún hombre, de una mujer, ningún hombre la va a hacer feliz. Si no está Dios en el corazón de un hombre, ninguna mujer lo puede hacer feliz. Es Cristo el que hace feliz. Y ahora con una mujer yo soy más feliz. Y usted con un marido es más feliz. Pero si usted no tiene a Cristo, no importa lo que haga su esposo o su esposa, jamás tendrá felicidad completa. Y eso es lo que le pasa a esta mujer. Trae tu marido. No tengo marido. Ella quería pasar desapercibida, hermano. Ella pensaba que, no, si le digo no tengo marido, y no se acabó el tema ahí. ¿Cómo que no tengo marido? Dijo. 5, hermano, mire. Por eso que iba a las 12 del día. Para que nadie le preguntara, para que nadie le apuntara, para que nadie le dijera nada. 5 has tenido y el que ahora tiene tampoco es. ¿Qué es lo que le está diciendo? Tenéis que dejarlo. Aleluya. Y ahí ella quedó ahí. Señor, veo que eres profeta. Si hubiera conocido ese verso, le hubiera dicho, no te lo reveló ni carne ni sangre, ¿cierto? Nuestros antepasados, los samaritanos, adoraron a Dios aquí, en este monte, pero ustedes los judíos dicen que Jerusalén es el lugar donde debemos adorarlo. Jesús contestó, créeme, mujer, que llega la hora en que ustedes adorarán al Padre sin tener que venir a este monte ni ir a Jerusalén. Ustedes no saben a quién adoran, pero nosotros sabemos a quién adoramos, pues la salvación viene de los judíos. Pero la hora es, esta versión es media enredada, pero llega la hora y es ahora mismo cuando los que de verdad adoran al Padre lo harán de un modo verdadero conforme al Espíritu de Dios. Dice la Reina Valera, en espíritu y en verdad. Dios es espíritu y los que le adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La mujer le dijo, yo sé que ha de venir el Mesías, es decir, el Cristo, y cuando Él venga nos lo explicará todo. Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Yo soy. La necesidad de ir a Samaria era la necesidad de una mujer. Y la necesidad de la mujer era recibir a Cristo. Porque sabe dónde está la satisfacción de toda va a ser suficiente. Cristo lo va a ser suficiente. Pero aunque tú tengas todo lo que añores, lo que anheles, pero si no tienes a Cristo, nada va a llenar ese vacío. Por eso esta mujer se había equivocado 1 vez, 2 veces, 3 veces, 4, 5, 6. Pero ahí está Jesús. Lo que Jesús no le dijo a los fariseos, lo que Jesús no le dijo a los intérpretes de la ley, lo que Jesús no le decía abiertamente a la gente, porque Él hacía milagros y le decía, no le digan a nadie. Pero a esta mujer le dijo, yo soy. Porque Dios ve la necesidad. Ella necesitaba un esposo, pero no un hombre, sino a Dios. Ella necesitaba amor y el amor era el Mesías. Él es nuestro amado. Yo soy. En esto llegaron sus discípulos y se quedaron extrañados de que Jesús estuviera hablando con una mujer, pero ninguno se atrevió a preguntarle qué quería o de qué estaban conversando. Verso 28, la mujer dejó su cántaro. ¿A qué venía esta mujer? ¿A qué venía? ¿Y dejó el cántaro ahí? Porque ya había bebido. Y lo que ella quería ocultar, lo salió a predicar. Vengan, vengan, encontré al Mesías, encontré a uno que me ha dicho todo lo que yo he hecho. Lo que ella quería que nadie supiera, lo salió a predicar. Sí, yo soy esa mujer, pero hay uno que me dijo todo. Y uno que me perdonó y me dio una nueva vida. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Una mujer que estaba ocultándose y ahora está exponiéndose. Cristo me cambió, Cristo me transformó. ¿Y sabe lo que hace esta mujer?
No es decir, ay, voy a ir todos los días a la iglesia para congregarme. Y no. Es salir a predicar. Está bien, no estoy diciendo que no hay que venir a la iglesia. Obviamente hay que venir. Pero la misión, el llamado es ir. ¿A cuánto le está entregando del Señor? ¿Tú has recibido? Ay, pero pastor, ¿qué me van a decir? A esta mujer no le importó. ¿Qué van a decir? ¿Qué van a...? Hermano, y cuando ella salió a predicar, ¿qué es lo tremendo? Dice, vengan a ver, dice verso 29, a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Mesías? Entonces salieron del pueblo y fueron a donde estaba Jesús. Mientras tanto sus discípulos le empezaban a hablar. La gente le creyó. Porque cuando tú tomas del agua, tú empiezas a dar agua y la gente empieza a recibir lo que tú hablas, lo que tú recibes, lo que tú tienes. Empiezan a beber y ¿sabe qué quieren? Quieren más. Quieren más. ¿Está dando agua del Señor? Hermano, si usted y yo estuviéramos dando agua del Señor, este lugar estaría lleno. Bueno, gracias a Dios, gloria a Dios, está lleno. Pero este lugar sería chico. Faltarían sillas. ¿Cuántos hoy día invitaron a una persona? Levante la mano los que invitaron a uno. Levante la mano los que bebieron del agua. ¿Bebió el agua que Cristo le dio? Usted es fuente. ¿A quién está? Juguemos a las bombitas de agua. Agarre agua, hermano, y empiece a dar. Porque la gente, dice que la gente corrió. Cuando ella predicó, ella se expuso. Vengan a ver, la gente corrió. Vamos avanzando. Versículo 39. Muchos de los habitantes de aquel pueblo de Samaria creyeron en Jesús por lo que les había hablado la mujer. Creyeron por el testimonio de ella. ¿Y cuál era la palabra profética, milagrosa, tan tremenda que esta mujer hablaba? Vengan a ver a uno que me dijo todo lo que yo he hecho. Mire qué tremendo. Pastor, es que yo no tengo un testimonio tan así como hiper, macro, extra, penta, giga, super, mega, extraordinario. Di lo que Dios hizo contigo. Pero habla, predica. Esta mujer se expuso, hermano, iba por agua y recibió agua de vida. Iba por agua natural, recibió agua espiritual. Y empezó a dar, empezó a entregar, empezó, hermano, se expuso, no le importó lo que dijera. Muchos de los habitantes del pueblo de Samaria creyeron por lo que ella les había asegurado. Me ha dicho todo lo que he hecho. Verso 40, así que, ¿está con su Biblia ahí? ¿Está con su Biblia? Porque si está con su Biblia usted me va a poder seguir y va a poder gozarse. Así que cuando los samaritanos llegaron, rogaron a Jesús que se quedara con ellos. Y él se quedó allí 2 días. Le era necesario pasar por Samaria. Y una mujer conectó a toda la gente, verso 42, y dijeron a la mujer, ahora creemos, no solamente por lo que tú nos dijiste, sino también porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos que de verdad es el Salvador del mundo. Den un aplauso al Señor, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Conexiones divinas. Le era necesario pasar por Samaria. Cuando tú estás en un encuentro natural, pero se transforma en algo sobrenatural. Cosas tremendas ocurren. Empieza el día de mañana, domingo, su semana laboral, su semana de estudio, lo que haga en su semana, empiécelo con esta mentalidad. Dios me va a dar una conexión divina. Y a lo mejor voy a tener que hablarle a otro de Jesús, de lo que Él hizo en mi vida. Y ese le va a hablar a otro y ese a otro y se va a convertir en un avivamiento. Se va a convertir en un pueblo que clamaba, quédate aquí. Y se quedó 2 días más. ¿Y quién fue la conexión? Una mujer a las 12 del día que había tenido 6 maridos. Que nadie la creía o a lo mejor la discriminaban. Ella fue la conexión para que conocieran al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Vamos, por último. Pablo y Silas. Me quedan 2 más. ¿Qué hora es? Yo no tengo hora, así tengo hora. Paso el hermano de la alabanza mientras. Pablo y Silas. Hechos 16, 22. Pablo y Silas. Hechos capítulo 16.
El apóstol Pablo empezó su viaje misionero, empezó a ir por diferentes lugares. Y el Señor, mientras él predicaba, el Señor hacía milagros, diferentes lugares que iba. Antes de leer el 22, quiero que vamos a ver versículo 8. Hechos 16, 8. ¿Lo tiene? En el nombre del Señor lo leemos. ¿Lo tiene? Dice cuando... estoy en Juan, por eso. Perdón. Hechos 16 era, ¿cierto? Como podemos la región, así como Valparaíso, la región era Macedonia y la primera provincia era, o la primera ciudad era Filipos. Y ellos empiezan a predicar en Filipos, están anunciando la palabra, la gente, ¿cierto? Les escucha y suceden varias cosas ahí. Suceden varias cosas. Una de las cosas que suceden, dice que había una mujer, una joven, que tenía un espíritu de adivinación en ese lugar. Tenía un espíritu de adivinación y empezó a hablar, dar voces detrás de Pablo. Y Pablo dice que no le gustó esto y oró y echó fuera ese espíritu. Y esta joven era, ¿cierto? Era esclava y los amos de ella tenían ganancia por el espíritu de adivinación. Podríamos decir que actuaba así como una bruja, ¿cierto? Un tipo de hechicera. Y el pueblo, ¿cierto? Estos hombres, estos jefes, dueños de esta mujer esclava, ¿cierto? Empezaron a incitar al pueblo contra Pablo porque perdieron su ganancia. Lo que le entraba dinero era esta mujer que tenía el espíritu de adivinación. Y el pueblo se agolpó y todos se fueron en contra de Pablo y Silas. Y empezaron a golpearlos, a azotarlos. Versículo 22 dice que la gente se levantó contra ellos y los jueces ordenaron que les quitaran la ropa y los azotaron con vara. Después de haberlo azotado mucho, le metieron en la cárcel y ordenaron al carcelero que lo vigilara con mayor cuidado. Al recibir esta orden, el carcelero lo metió en el lugar más profundo de la cárcel y lo dejó con los pies sujetos en el cepo. Imagínense, Pablo tuvo una visión, ve a Macedonia, llegan a Filipo y estando ahí predican, ¿cierto? Echan fuera un espíritu de adivinación y resulta que lo azotan y lo meten al calabozo. Es como que Dios le diga, ve a predicar, ¿cierto? A Calera y en Calera, ¿cierto? Quedan pana, le roban el auto, ¿cierto? Al final no queda nada, lo meten a la cárcel y usted dice, pero ¿cómo, Señor? Tú me enviaste aquí. Y todo fue hacia abajo. Pero él había tenido una visión. ¿Cuál era la visión? Pasa a Macedonia y ayúdanos. Porque hay encuentros sobrenaturales que Dios va a hacer que sucedan en su vida, pero va a ser a través de sufrimiento, pérdida, lo menos que usted quiere. Pero a veces es necesario pasar. Fueron asustados, fueron encarcelados, golpeados. Pero el versículo 26 creo que es, dice que Pablo y Silas, verso 25, pero a medianoche, mientras Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, los otros presos los oían. Vino de repente un temblor fuerte, sacudió los cimientos de la cárcel, todas las puertas se abrieron. Los presos se les soltaron las cadenas. Verso 27, cuando el carcelero despertó y vio todas las puertas de la cárcel que estaban abiertas, sacó su espada para matarse porque pensaba que los presos habían escapado. Pero Pablo le habló, no te haga ningún daño, todos estamos aquí. Este hombre carcelero pensaba que habían escapado, pero no fue así. Entonces el carcelero pidió una luz, entró corriendo y temblando de miedo, se echó a los pies de Pablo y de Silas y luego le preguntó, señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Ellos contestaron, cree en el Señor Jesús y obtendrás la salvación tú y tu familia. Y le hablaron del mensaje del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. A esa misma hora de la noche, el carcelero le lavó las heridas y luego él y toda su familia fueron bautizados. Pasa a Macedonia y ayúdanos. ¿Y quién fue a quien ayudaron? ¿Por quién debían ir a Macedonia? Por un carcelero y por su familia.
Y fue necesario que lo metieran a la cárcel, que lo golpearan. Pero mire la actitud de estos hombres. En vez de reclamar, en vez de pedir, Señor, ¿pero por qué? Ellos cantaron himnos al Señor. Y Dios hizo algo sobrenatural. Porque no importa el lugar en que estés, cuando tú te involucras y dices, yo quiero hacer una conexión, Señor, para otros. Estando en la cárcel, predicó. Y el carcelero se salvó. Cosas maravillosas hace el Señor, hermano. Cosas sobrenaturales. Ese terremoto y esa puerta abierta simbolizaron también un terremoto de salvación. Libertad, no de la gente que estaba ahí en la cárcel, sino libertad del carcelero y de la familia del carcelero. Todos se bautizaron. Qué tremendo es el Señor. Las cosas que Él hace, hermano, para salvar, para alcanzar a otros. Diga conmigo, conexiones divinas. ¿Quiere ser usted una conexión divina? Por último, ahora sí terminamos. La última conexión, esta me llegó y me encantó como el Señor me hablaba sobre esto. Hoy son encuentros naturalmente sobrenaturales, en donde Dios te conectará con personas específicas, en donde existe un propósito para esa situación. Y Dios tiene un diseño, hermano, para que nos conectemos. Yo quiero hacer una conexión divina para su vida, para usted. Hablarle de Cristo, mostrarle a Cristo, pero también que usted sea una conexión para otros. Primero para su casa, para su esposo, para sus amigos, pero también para los que están a su alrededor. ¿Cuánta gente a nuestro alrededor necesita de Cristo? Gracias por su amén. No sé si está aburrido, está cansado. ¿Cuánta gente necesita de Cristo a su alrededor? Y si usted recibió a Cristo, hable, conéctelo, predique. Hay gente quizá que en el último instante de su vida usted le va a poder hablar. Usted no sabe si los que están a su alrededor van a perder la vida, van a morir mañana. Pero quizá usted puede estar ahí, como este hombre estaba en la cruz, y usted puede estar ahí y hablarle de Jesús. Me encanta cómo hace Dios las cosas, cómo Dios conecta todo, cómo Dios ordena todo. Que de lo malo, Dios hace cosas buenas. Que en medio de la muerte, Dios trajo vida. Que en medio de todos los problemas, la dificultad, en medio de la cárcel, mire, hermano, qué irónico, en la cárcel Dios dio libertad. Póngase de pie, por favor. Usted está aquí porque alguien lo conectó, ¿sí o no? Usted está aquí porque quizá hubo un Felipe. Toda la historia que hablamos, a lo mejor hubo un Felipe que habló y le trajo a Natanael. O quizá hubo un Andrés que trajo a su hermano Pedro, Simón. O quizá usted es un Pablo que llegó a la cárcel, que tuvo que soportar los azotes, pero la misión era salvar al carcelero y a su familia. Conexiones divinas. Los que trabajan aquí en el hospital tienen la gran opción, oportunidad de en ese momento hablarle a alguien. Quizá va a ser en el último aliento de una persona, pero usted hablarle de Cristo y esa persona usted la salvó. Le habló de Cristo y la persona se fue con el Señor. O usted en un colectivo o en la micro o donde sea que usted vaya, conviértase en una conexión divina. Haga de su vida, hermano, un parte del propósito. Haga de su vida una vida sobrenatural. No que ocurran milagros necesariamente. ¿Sabe el milagro más grande? El milagro más grande es el milagro de la salvación. Lo más grande que podemos entregar a una persona, el milagro más tremendo que Dios puede hacer a través de tu vida es salvar una vida. No sé si me dice amén usted. Es salvar a una persona, salvarla de una condenación eterna a través tuyo, pero necesitamos entrar en esto, ser una conexión. Se acabó el tiempo, hermano, de pasar desapercibidos, de ser anónimos. Es tiempo de hablar y no callar. Es tiempo de que tú salgas a la luz y seas luz en medio de donde está. Donde Dios te ha puesto es por algo, hay un propósito, hay un para qué. Para eso Dios te trajo, para eso Dios te tiene ahí. Para eso, hermano Ricardo, Dios te puso en la universidad, para hablarle a jóvenes, para poder hablar, predicar ahí. Hermano Lorenzo está en el hospital todavía. Para eso Dios lo tiene en el hospital, para predicar, para hablar, para dejar entrar a los cristianos, a dejar entrar al pastor, a los hermanos de la iglesia.
Pero es una conexión, es un punto. Yo quizás no puedo llegar a una persona, pero usted sí puede. A lo mejor Cristo a través tuyo puede llegar, así como la mujer samaritana. Muchos samaritanos creyeron por ella, por una mujer que no tenía un buen pasado. Pero Dios hace nueva todas las cosas. ¿Cuántos le dice, Señor, cuenta conmigo? Levante su mano si usted cree y dice, Señor, cuenta conmigo. Quiero ser parte de una conexión divina. Quiero ser parte de lo que tú quieres hacer, Señor, en esta ciudad, de lo que tú quieres hacer en esta región, en nuestro país, de lo que tú quieres hacer, Señor, con muchos más que necesitan de ti. ¿Cuánta gente hay necesitada? ¿Cuánta gente hay? ¿Cuántas visiones también debemos ver? Así como a Pablo le mostraron esta visión, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y a los que ayudó fue una familia de un carcelero que necesitaba salvación. Así como a Cristo le era necesario pasar por Samaria, quizá a ti te es necesario hacer ciertas cosas, ir a ciertos lugares, empezar a mover, empezar a actuar, empezar a usar lo que Dios te ha dado, ser una fuente que salte, una fuente de agua que salte para vida eterna. Ir y predicar. Si Dios te llamó a ti, ve a llamar a los Natanael. Ve porque necesitan. Trae a Cristo a otros. Trae a Cristo a otros. Sé como Juan el Bautista. Juan el Bautista dijo, he ahí el Cordero de Dios. Él habló de Cristo. Él predicó de Cristo. Y Él preparó el camino. Prepara el camino para tu familia. Prepara el camino para tus hijos. Prepara el camino para tus amigos. Prepara el camino. Comienza a comportarte, comienza a actuar, comienza a dar la talla, a ser como debe ser. En el nombre de Jesús, ya no más un anónimo, empieza a ser uno que es utilizado por el Señor, uno que es instrumento de salvación, uno que es instrumento, una conexión para traer a otros. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Aún los niños, invito a que empiecen a orar, los niños, los adolescentes. Cierren sus ojos, cierren sus ojos. Señor, aquí está nuestra vida. Yo oro por mi familia, por mi casa, por mis hermanos, por mi padre, por lo que tú, Señor, me entregaste como familia. Si alguien quiero que sea salvo, son ellos. Si alguien quiero que se conecte con Cristo, son ellos. Ayúdame, ayúdanos a ser para ellos quienes les conectemos con Cristo, quienes preparemos el camino. Yo creo por ellos, yo creo en salvación para su vida. Yo creo que mi familia no se perderá. Clama por tus hijos, clama por tus padres, clama por tus hermanos. Dile, Señor, yo prepararé el camino para ellos. Yo me esforzaré, yo seré perseverante, no me rendiré, no bajaré los brazos, no dejaré de clamar, no dejaré de orar. Sigo clamando, sigo pidiendo, porque yo sé que mi casa recibirá a Jesús. Serán sanos, serán salvos. Yo sé que tú lo harás, Señor. Yo quiero ser como esa samaritana, Señor. No le importó su pasado. Ella habló, ella contó lo que Jesús estaba haciendo. Ella bebió del agua y se convirtió inmediatamente en una fuente de salvación. Vamos a ser un agente de milagros. Vamos a ser un agente que lleve a otros a Cristo, en el nombre de Jesús. Usa mi vida, usa mi corazón, usa esta iglesia, Padre. Espíritu Santo, que nuestros tiempos ya no sean solo naturales, sino sobrenaturales. Donde quiera que vamos, donde quiera que estemos, pueda llevar a Cristo, pueda mostrar a Cristo, en el nombre de Jesús. Tu gloria llegue ahí, tu presencia. Quizás va a ser una simple oración, pero esa oración traerá sanidad, libertad. Quizás va a ser un lugar inesperado, así como Pablo en la cárcel. Imagínate, hermano, en la cárcel. Pero ahí el Señor obró salvación. Ahí el Señor trajo libertad. Ahí el Señor trajo y derramó vida eterna. No sé dónde Dios te va a llevar, no sé dónde Dios te tiene en este instante, pero es ahí donde tú tienes que convertirte en una conexión divina para otros, en un agente de salvación, en una fuente. Oh Espíritu Santo, Espíritu Santo, vamos a clamar por esta ciudad, vamos a clamar por los que necesitan de ti. Van a ser alcanzados.
Vamos a ir, esa es la misión, ir y predicar, ir y anunciar. Gracias, Señor. Vamos a cantar a Él, vamos a decirle, cúbrenos, cúbrenos, cúbrenos con tu gracia. Con tu gracia, Dios. Me cubres, Me cubres, me cubres con tu gracia. no importa qué pasó. No importa qué pasó, ni dónde me encontró. No importa lo que Cristo me levantó, Cristo me levantó, me acepta como soy. me acepta como Mis culpas Él soy. llevó, mis culpas Él llevó. Justificado, justificado soy, porque su gracia me cubrió. Levante sus manos. Él te cubre en esta hora. No importa lo que ha pasado, no importa lo que sucedió en tu pasado, hay nueva vida. Hay nueva vida, cosas nuevas y maravillosas Dios hará con tu vida, en tu vida y a través de ti. En el nombre de Jesús. Cantamos el coro, me cubres. Me cubres. Me cubres. Con tu gracia, Dios. Última día. Me cubres, Sí, Señor. me cubres con tu Gracias, Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Declaramos, Señor, tiempos de conexiones divinas para hablarles a otros. Vamos a ser valientes. Vas a tener que ser valiente para hablar, para testificar de Cristo, lo que Dios ha hecho en tu vida y lo que Dios seguirá haciendo a través de ti. En el nombre de Jesús. Denle un fuerte aplauso a Él con todas sus fuerzas. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Vamos a adorar a Dios con una última alabanza de júbilo, de gozo. Preparamos nuestros corazones para adorar y alabar al Señor.